Bendiciones para todas esas personas que se conectan una vez más con ustedes, su amigo Víctor de la Osa. Y el tema que vamos a tratar en esta oportunidad tiene que ver cómo fluir en lo profético. Sé que hay una iglesia que está despertando en el espíritu, una iglesia apasionada por el fluir de Dios, por lo sobrenatural, por la manifestación de su reino. Por lo tanto es necesario conocer lo que hoy vamos a compartir, cómo fluir en lo profético. Y quiero compartirte la palabra de Dios en este momento. Apocalipsis 19:10 dice así: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué es profecía? La profecía es hablar bajo la inspiración divina. No es algo que el hombre hace humanamente, sino es algo que es entregado por el Espíritu de Dios. Es tener la porción de la perspectiva de lo eterno, de todo lo que Dios quiere manifestar en la tierra, entregándoselo a un hombre. Yo quiero compartirte esto. La profecía es donde se le entrega una parte de la revelación o manifestación de la eternidad en el ahora a alguien, a un contenedor, a un hombre, una mujer que esté dispuesto a recibir lo que viene del Padre. Es una inspiración del Espíritu, es algo que es sobrenatural. Es la intervención de Dios en las circunstancias de un hombre. Momentos en que un hombre está pasando por alguna adversidad, algún problema, cualquier cosa que se le pueda estar presentando, viene Dios con su espíritu y trae una palabra sobre la vida de alguien. Ahora, hay dos cosas que hay que tener en cuenta: el don profético y el ministerio de un profeta, porque los dos son cosas totalmente diferentes. Entonces vamos a comenzar con el don profético. ¿Qué es el don profético? Quiero compartirte la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 31. Dice así: todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14. Y este es el don profético. Ahora, el ministerio de un profeta. Cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de alguien que opera en un oficio ministerial. Cualquiera puede profetizar. Cuando te miro 1 Corintios dice claramente: todos los que profeticen tendrán su turno. Todos, cualquiera puede llegar a profetizar. Ahora, esto lo veremos en un momento. Pero si tú te das cuenta, el don de ministerial o el don de un profeta como tal es un llamado directo de Dios. Entonces vemos que hay ministerio de pastores, de evangelistas, de maestros, de apóstoles, pero hay un ministerio de un profeta. ¿Cuál es la función de un profeta? Cuando miramos la escritura, ella nos enseña claramente de que el profeta edifica, consuela o exhorta, pero también puede activar a alguien, también puede, oye bien, despertar en alguien lo profético, un don espiritual. Sí, puede traer una dirección específica, puede confrontar, puede revelar algo de que Dios va a hacer en el ahora. No, yo no sé si alguien me está entendiendo. Puede predecir cosas del futuro. ¿Por qué? Porque el don de profeta, el ministerio o el oficio de un profeta opera en un grado aún mucho mayor. Quiero compartirte un versículo, dice Romanos 1:11: pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Si tú te das cuenta, dice: quiero llevarles algún don espiritual. Entonces, uno de los propósitos de un profeta es, oye bien, llevar, entregar sobre el pueblo o la iglesia de Cristo. Dice aquí claramente la escritura, un don espiritual. O sea, un profeta tiene la carga o el propósito de activar a alguien en su espíritu, en su ministerio. Hay gente que está detenida, hay gente que no puede avanzar, hay gente que se encuentra y no sabe qué hacer en su vida. ¿Por qué? Porque necesitas conectarte con un profeta
profeta que active lo que tú tienes. Si tú te das cuenta, Saúl estaba buscando las asnas que se le habían perdido, pero cuando se encontró con el profeta le dijo: quédate un momento conmigo, yo te voy a declarar el día de mañana lo que tú serás. Y es aquí cuando este hombre, el profeta Samuel, le anuncia que él será el próximo rey que Dios había escogido. Saúl no sabía que él llegaría a ser un rey. Humanamente no tenía idea, nadie le había dicho eso, no estaba en la posibilidad, venía de una tribu diferente. Este hombre no tenía esa perspectiva, pero cuando se conectó con alguien que operaba en una oficina de profeta, lo activó. Inmediatamente despertó en la vida de este hombre algo. Lo mismo sucede con David y Samuel. Mientras David estaba pastoreando, estaba ocupado en un oficio, aparece sobre la vida de este hombre Samuel, lo manda a llamar, inmediatamente le dice: tú serás el rey que Jehová ha escogido. ¿Por qué razón? Porque un profeta puede activar a alguien en un oficio ministerial o en un don espiritual. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy compartiendo? Ahora, si tú te das cuenta, este propósito de activar o de llevar algo, primeramente tiene el propósito de que pueda oír el pueblo la voz de Dios. No es para que el profeta se muestre o diga: yo soy profeta. No. Se trata de que el pueblo aprenda a oír la voz de Dios, que sepan qué Dios quiere hacer con ellos. Entonces, todo aquel verdadero profeta tiene una responsabilidad de llevar a la iglesia una activación, sea una palabra para restauración, sea para edificar a alguien, para operar en una sanidad, para traer una revelación, para traer una palabra de sabiduría o de conocimiento. Dependiendo la circunstancia de cada persona, habrá una palabra que Dios tendrá para la vida de esa persona. Ahora, el profeta puede traerla, pero necesitamos aprender a oír la voz de Dios como iglesia. Si usted aún no ha aprendido a oír la voz de Dios, usted puede ver el video que subí anteriormente, que aquí enseñamos cómo poder oír la voz de Dios. Vamos a seguir. Y quiero leerte en 1 Corintios 14:5. Yo desearía, oye esto, que todos pudieran hablar en lengua, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Si tú te das cuenta, la escritura es clara y el apóstol Pablo dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, pero prefiero que profeticen. Ahora dice y aclara: pero si hablas en lengua y las interpretas, gloria a Dios, sería excelente. Pero si tú te das cuenta, la palabra nos está enseñando claramente la importancia del don profético, la importancia de fluir en la profecía. Este hombre dice: yo desearía que todos puedan profetizar. Y esto es lo que Cristo quiere con su iglesia, de que todos podamos fluir en esta dimensión, en este nivel. Es algo que toda la iglesia puede operar. Cuando miramos el primer versículo de Apocalipsis, dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Cómo testifica la iglesia de este tiempo? A través del don profético. Porque traemos la voz de Dios, lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Dios quiere intervenir, Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere sanar. Pero para que esto acontezca, necesita alguien que pueda abrir su boca y soltar la palabra de Dios. Y esto es importante, dijo el apóstol Pablo: yo prefiero que todos puedan profetizar. Lo mismo dijo Moisés: yo quisiera que todo el pueblo fuera profeta, porque hoy en día hay una necesidad de traer la voz de Dios sobre la tierra. Realmente se han levantado falsos profetas, gente que miente o que engaña, pero hay un remanente que está oyendo la voz de Dios en el secreto. Hay un remanente que se ha consagrado para Dios y que va a traer la voz del Señor en este tiempo. Yo no sé si tú quieres ser de esas personas. Yo no sé si tú anhelas hablar de parte de Dios. Y si es así, escríbemelo en los comentarios, porque Dios quiere usarte a ti. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? Es poder revelarle a la gente el corazón de Dios, lo que Dios está deseando hacer, lo que Dios está hablando. El propósito también tiene que ver para preparar a las personas para que puedan recibir un milagro.
para poder impartirle fe, para que puedan permanecer firmes, para que sean consolados. Este es el propósito de la profecía. Ahora te voy a enseñar algo. Necesitamos una atmósfera para fluir en lo profético. Que es una atmósfera, es un ambiente, es un hábitat donde el hombre o la mujer de Dios puede operar en el Espíritu del Señor. Y es necesario que nosotros podamos edificar una atmósfera profética para poder fluir. Ahora, hay algo que necesitamos. Número uno, adoración. Apocalipsis dijo claramente, adora a Dios. Se necesita crear ambiente de adoración para que el Espíritu pueda fluir en cualquier territorio. Porque muchas veces Dios no ha revelado o no ha hablado. No es que Él no desee, lo que pasa es que los ambientes están contaminados por el pecado, por la iniquidad, la maldad. Y la atmósfera está cerrada. Y por más que Dios desee hablar, nadie puede oír por causa del ambiente. Entonces, a través de tu adoración, a través de la alabanza, podemos crear toda esta atmósfera profética. Ahora, es necesario que podamos vivir en esta comunión continua con Dios. Si tú te das cuenta, en un momento los reyes pidieron, queremos una palabra de parte de Dios. ¿Será que vamos a la guerra o no vamos a la guerra? El profeta Eliseo dijo, no, yo no voy a dar una palabra, yo no voy a hablar aquí en este lugar. ¿Por qué razón? Porque este hombre sabía de que ellos estaban en idolatría, estaban haciendo lo malo, pero por causa que había un hombre que él respetaba, un rey que él valoraba, que él honraba, él dijo, tráiganme un tañedor, alguien que toque el instrumento, alguien que me cambie el ambiente. Mientras esta gente está contaminada con su pecado, cámbienme en la atmósfera a través de la adoración. Cuando comenzó el ambiente de adoración a fluir, el profeta Eliseo inmediatamente soltó la palabra e inmediatamente habló de parte de Dios. Porque Dios conoce aquellos corazones que están en medio de la adoración y la alabanza. Ahora, alguien que está involucrado con esto, sencillamente es alguien que tiene el corazón de Dios. Voy a la palabra, dice así. Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tú tienes que saber que el don profético o cualquier don ministerial para fluir necesita un fundamento y es el amor. De nada nos sirve hablar lenguas, hacer milagros, sanar, hacer cualquier cosa de parte de Dios o que Dios nos use como un instrumento si no hay amor. La Escritura nos acaba de enseñar, yo conozco que no hay amor en vosotros. Dios quiere usar instrumentos que realmente tengan amor y misericordia por las almas que se están perdiendo, por esas vidas que están quebrantadas, que están necesitando del verdadero amor de Dios. Todo creyente puede profetizar a través del don profético, pero solamente un verdadero profeta puede fluir, escucha esto, a través de la presencia de Dios. Los verdaderos profetas se conocen porque están en el secreto, y cuando vienen traen una palabra del Señor que puede provocar un cambio aún en los territorios. Si te das cuenta, cuando Elías apareció, aunque no había lluvia, inmediatamente este hombre trae una palabra que cambió la nación, sacudió el ambiente, sacudió todo lo que estaba a su alrededor. Y Dios quiere usarte a ti de esta forma, pero necesitamos habitar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo creamos la atmósfera? A través de la adoración y la alabanza. El otro punto tiene que ver con la oración y el ayuno. ¿Por qué razón? Aquí voy ahora mismo. Hechos capítulo 13, verso 2 y 3 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira, dice que estos hombres, antes de encomendar a Saulo y a Bernabé, oraron y ayunaron. Porque la oración abre tu oído, te permite percibir la voz de Dios, pero el ayuno te va a permitir fluir en la palabra del Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy compartiendo? Cuando usted lleva una vida de oración, usted podrá oír a Dios, pero cuando llevas una vida de ayuno, puedes hablar de parte del Señor. Pero cuando hay una verdadera adoración, Dios mismo es quien va a hablarnos y va a través de nosotros a hacer cosas maravillosas. Entonces, ¿qué necesito para fluir en lo profético? Número uno, estar sediento y hambriento de Dios.
Se necesita levantar una generación que esté apasionada por lo del reino, que realmente ame la obra de Dios y que quiera hacer su voluntad en la tierra. No se trata de que seamos un instrumento o de que hablemos, se trata de estar tan apasionados que podamos estar en el secreto con el Padre, donde nadie nos ve, donde nadie sabe que estamos con Él, pero que en algún momento la recompensa va a llegar. Ahora el segundo punto, ¿cuál es? Aprender a tomar riesgo. Para fluir en lo profético o en cualquier don espiritual es necesario aprender a tomar riesgo. El problema de la iglesia hoy en día es que muchos están influenciados por el espíritu de temor. Muchos les da inseguridad, les da miedo porque creen que se van a equivocar, porque van a fallar, porque Dios los va a condenar o los va a juzgar. Quiero que entiendas algo. En la vida ministerial y espiritual siempre han de cometerse errores, porque los errores te van a ayudar a crecer. Cuando te das cuenta, David es el rey y quería hacer algo, pero el profeta Natán le dice: sí, haz todo lo que te venga en el corazón. Pero te das cuenta, en la noche Dios le habló al profeta y le dijo: no, él no va a hacer nada de ello. Quien me construirá el templo, el tabernáculo, será su hijo. Al día siguiente el profeta tuvo que agachar la cabeza, presentarse delante del rey y decirle: prepárate porque no eres tú, sé que no te va a agradar la noticia, será tu hijo, así que lo que te dije ayer fue algo que yo te dije, pero Dios ha hablado en este momento. ¿Sí me entiendes lo que te quiero compartir? Él se equivocó porque habló desde su corazón, habló por la amistad con el rey, pero cuando fue a la presencia de Dios, Dios le habló y tuvo que ir donde el rey y corregir el error que había cometido. Entonces, para fluir hay que tomar riesgo. Este hombre tomó un riesgo, se equivocó, pero Dios inmediatamente le dijo: no, hijo, no te preocupes, ve donde él y dile que será su hijo quien lo hará. Entonces, es normal que se cometan errores cuando estás creciendo en el ministerio, pero tú tienes que aprender a operar desde la presencia de Dios, con toda confianza, con toda seguridad. Tienes que activar la osadía en tu espíritu. Si sabes que hay una palabra que Dios te está dando, suéltale la palabra. Sientes que hay algo que Dios va a hacer, hazlo, créele a Dios, porque si tu espíritu está percibiendo eso, que no sea tu emoción, sino tu espíritu, tienes que aprender a tomar el discernimiento, y de esto vamos a hablar más adelante. Es cuando tú vas a poder fluir y creerle a Dios. Si usted quiere operar desde el don profético, tiene que tomar riesgos. Tú puedes hablar con hombres o con mujeres que en este tiempo Dios ha levantado. Sé que pocos harían esto, pero la realidad es que muchos se han equivocado en su momento al dar una palabra, han cometido pequeños errores y es algo normal. ¿Por qué razón? Porque están en un crecimiento para aprender a oír la voz de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que aún lo sigue usando, aún sigue siendo su instrumento. El propósito del don profético es ganar almas. Es que si Dios va a empezar a levantarte a partir de ahora, es para que te ganes a tu familia, a esa nación donde Dios te ha puesto, ganes gente a tu alrededor, porque Dios nos ha llamado a rescatar todo lo que se había perdido. Yo no sé si tú anhelas ese don, no sé si tú anhelas que Dios te use de esa forma. Escríbemelo en los comentarios. Vamos, si hay alguien que tenga un llamado de profeta, escríbamelo. Si hay alguien que está fluyendo en el profético, que está viendo, que está oyendo, que Dios le ha entregado cosas, pero no sabe qué hacer con ello, puedes escribirlo porque vamos a ayudarte, porque tú eres alguien que va a fluir en el don profético. Y para terminar, quiero leer este versículo una vez más. Yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Que todos pudieran profetizar. El deseo del Padre para con tu vida es que tú puedas abrir tu boca y el Señor hablar a través de ti a aquellos. Dios quiere consolar, Dios quiere exhortar, Dios quiere edificar, levantar, restaurar o activar a alguien, y tú eres el instrumento que Dios usó para este tiempo. Si lo crees, coméntame amén, por favor. Aquellos que no se han suscrito al canal, puedes hacerlo. Dios te bendiga inmensamente.